Aquí estoy con Carmen Artigas. Hoy vamos a hablar de transformación digital de nuestro modelo productivo y, bueno, también una de las prioridades en todo lo que es el plan de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Entonces, bueno, el círculo está muy metido en este asunto. Hemos presentado en julio con Boston Consulting Group una recomendación, un informe con 14 prioridades de cómo acelerar la transformación digital como catalizador del cambio, ¿no? O sea que esto lo habrás recibido. Queremos empresas biónicas, gracias a la gran capacidad que hay ahora de análisis de datos a gran escala y la especialización en procesos de operación, innovación, en fin. Con esta revolución digital va a haber obviamente mayor productividad, que es algo que falta en este país. O sea, España carece del nivel de productividad que tienen países. Siempre me preguntan por qué ganan el doble en Dinamarca, un salario medio, y claro, es que son más productivos y es muy importante subir eso, y la productividad se sube usando tecnología, ¿no? Y intensificando la iniciativa público-privada es muy importante. Obviamente también invertir más en I+D. Bueno, la prioridad de la Unión Europea y el gobierno en esa transformación se ve que de los fondos que vamos a recibir, 33% van a proyectos de digitalización. Y por eso tenemos aquí a mi izquierda hoy a Carmen Artigas, nuestra invitada. Ella es responsable del Plan España Digital 2025, que es uno de los macro proyectos tractores que van a financiar estos recursos, como salud digital, como agroalimentación tecnológica, movilidad sostenible, turismo inteligente, comercio electrónico, sin olvidar todo lo que es innovación, startups y pymes, que sabes mucho también de esto. Como el presidente del gobierno anunció el otro día, en marco de ese plan, hay una inversión de 600 millones en 3 años para impulsar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Bueno, tenemos el honor hoy de tener a Carmen Artigas con nosotros, licenciada en Ingeniería Superior Química del Instituto Químico de Sarriá. También estudió posgrado de Dirección de Empresas Industriales y luego hizo su tesis fin de carrera en el Instituto Max Planck de Alemania, que en el ranking de think tanks internacionales número 1 es Max Planck de Alemania. Y tiene un grado de Dirección Ejecutiva en Capital Riesgo, siempre bueno, por la Haas School de la Universidad de Berkeley. Haas School es la escuela de negocios. Los Haas son los herederos de Levi Strauss, que era soltero, y el hombre de los vaqueros dejó su fortuna a la familia Haas. Carmen Artigas inició su carrera profesional como directora de emprendimiento e incubadoras del negocio de Barcelona Activa, que me acuerdo muy bien, porque era del Ayuntamiento de Barcelona y todo el mundo iba por ahí para sus startups solicitando dinero. De ahí fue a Innova Venture Capital de Ericsson y luego dirigió la Administración Oberta de Cataluña entre 2004 y 2005. Luego fundó en 2006 Synergic Partners, dedicado, bueno, a análisis de datos, Big Data, inteligencia artificial, y estuvo ahí hasta 2018, que es cuando nos conocimos. Ella vendió
la empresa, ella y su marido vendieron la empresa en el 2015 al grupo Telefónica. En el 2019 fue miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y también el grupo Leonisa de Colombia. Carmen y yo hemos tenido despachos uno al lado del otro durante esa época, hasta que fue nombrada secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en enero de este año. Ya tu despacho está ocupada por una psicóloga. Ha salido ganando. Bueno, lo importante es, y no quiero que nos olvidemos, que Carmen Artigas formaba parte del grupo de trabajo del Círculo, el grupo de trabajo de transformación digital, y Alfonso Serrano Suñer, el presidente del grupo, está aquí físicamente con nosotros porque esto es una reunión digital, como dicen hoy en día, física y también digital por Zoom. Como experta reconocida en Big Data y inteligencia artificial, ella hizo aportaciones muy importantes al capítulo modelización y datos. Y estamos a punto de concluir el trabajo. Entonces, muchos socios tienen un gran interés en los temas que vamos a hablar hoy. Tras tu intervención, Carmen, de 20-25 minutos, vamos a recibir las preguntas. Por favor, por el canal de Zoom de preguntas-respuestas, no por el canal chat. Y Alfredo Bonet, nuestro secretario general, estará recibiendo las preguntas y nos los pasará cuando termine, Carmen, su breve discurso. Entonces, Carmen, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, John, por la presentación. Por supuesto, es un placer para mí volver a estar en esta casa. Creo que la última intervención que yo hice antes de ser nombrada secretaria de Estado fue aquí, justamente hablando de inteligencia artificial y de digitalización. Y por lo tanto, pues muchísimas gracias por vuestra invitación y felicitaros sobre todo por este ciclo de foros de debate y por el trabajo que lleváis realizando, pues apostando y poniendo de relevancia pues la importancia de la tecnología, la digitalización para la transformación económica de nuestro país y que, por supuesto, la colaboración y el trabajo conjunto de todos los agentes públicos y privados son esenciales para que podamos transitar con éxito en nuestro país hacia esta economía digital. Yo creo que todos sabemos que es una oportunidad de presente y también de futuro y que hay una serie de retos que debemos afrontar conjuntamente, ¿no? Yo creo que esto es una responsabilidad compartida para ser un país pues, más resiliente. Y me gusta la palabra resiliencia, y yo estos días hablo de resiliencia a raíz de que el título del programa europeo es Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Yo siempre destaco la diferencia entre resiliencia y resistencia, que a veces se confunde, ¿no? Porque digo, resistir es aguantar los golpes sin que te muevas del sitio, pero ser resiliente significa que a pesar de los golpes sigas avanzando, ¿no? Y que sigas avanzando saliendo más reforzado. Yo creo que este es el reto que tenemos como país, ser más resilientes y diseñar conjuntamente un futuro tecnológico que sea fuente de crecimiento y de bienestar, porque será fuente de creación de empresas y de empleo de calidad. Yo soy de las convencidas que todos los cambios, estoy convencida que siempre todos los cambios tecnológicos terminan revertiendo en mayor progreso social, ¿no? También sabemos que durante la pandemia, si teníamos alguna duda, esto ha puesto de relevancia el salto exponencial en la digitalización y que hemos avanzado muchísimos años, ¿no? Y hemos adoptado las tecnologías y acelerado esos procesos de cambio a un ritmo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Según el estudio McKinsey, algunas empresas han acelerado 7 años su proporción de productos y servicios digitales en su portafolio. O, por ejemplo, han adelantado pues, incluso 3 años la adopción de comercio electrónico. Estaba hablando el otro día con un gran empresario textil de este país que decía que habían empleado un 75% de las ventas online, ¿no? Las grandes empresas que habían hecho los deberes pues han tenido el reto de escalar. Algunas no han hecho los deberes y tenemos que ayudarles a que se pongan al día. También en la administración ha habido unos cambios espectaculares y yo hago la broma de que sacamos mucho pecho en España de la red de telecomunicaciones que tenemos y de cómo no ha caído Netflix, ¿no? Y yo digo que tampoco ha caído la administración electrónica.
tampoco ha caído la administración digital. Evidentemente hemos tenido cuellos de botella y como todo hemos sufrido en algunos aspectos, pero para que tengáis una idea, los trámites online durante la pandemia se han multiplicado el 500%. Hubo un día que un día para otro pasamos de 5.000 trámites a 90.000. Y se tuvo de escalar en 24 horas, de los que sois de tecnología sabéis lo que eso significa, en 24 horas escalar todos los sistemas de trámites online con funcionarios teletrabajando desde su casa, cientos de miles de funcionarios teletrabajando a la noche a la mañana cuando no habían teletrabajado nunca. Por tanto, esos cambios que hemos visto en los autónomos, en las pequeñas empresas, también han tenido lugar en la administración. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, muy bien, esos cambios están aquí para quedarse, ha sido exponencial, ¿qué pasa ahora, no? Los cambios que han de venir han de ser coyunturales, han de ser estructurales, cómo va a ser esa digitalización, cómo afectar a las empresas de nuestro país, a nuestra economía. Y yo creo que la convicción es que esto está aquí para quedarse. Yo digo que me emociona cada vez que veo un código QR en un bar, en una mesa de un bar, ¿no? De cualquier barrio, de cualquier esquina, porque nos hubieran contado eso a principio de la pandemia y no nos lo hubiéramos creído, ¿no? De que eso de llegar a cualquier bar y leer el menú por el móvil sería algo habitual. Por tanto, lo que significa que este país, cuando tiene que dar la talla, la da, y que la gente tiene una capacidad de adaptación impresionante cuando la situación lo requiere, ¿no? En lo digital ha venido para quedarse hasta el punto de que si un estudio reciente también de Boston Consulting Group que hizo encargado por Digitales midió el impacto de la economía digital en nuestro país. Si la economía digital fuera un sector y sumáramos los impactos directos, indirectos y derivados, responde ya hoy en día al 19% de contribución de nuestro PIB. Es el segundo sector solo detrás de la construcción. Por tanto, ya nuestra economía tiene una altísima contribución como economía digital. No lo estamos midiendo, porque es algo horizontal. Estamos acostumbrados solo a medir sectores verticales, que entre cosas probablemente desaparezcan, porque cuando llega la economía del dato, desaparecen los sectores verticales, como sabemos, como los hemos conocido, y aparecen quizá el concepto de ecosistemas, ¿no? Pero si hacemos la proyección de lo que se está viendo a nivel europeo, pues a finales entre 2021 y 2022 ya se estima que el 40% del PIB europeo será un PIB digital, con una capacidad de creación de hasta 60 millones de empleos en el 2025 gracias a la inteligencia artificial y a la robotización. Por tanto, si nos ponemos ya en estos términos, probablemente el salto que nos queda hacer como país es pasar de este 19-20 a este 40% de contribución digital a nuestro PIB nacional. Por tanto, todo lo que ya sabíamos que era una prioridad, porque sabíamos y esos cambios que intuíamos, ¿no? Y aquí también se ha hablado mucho pues, de los impactos de la transformación digital, en el modelo de trabajo, desaparición de puestos de trabajo antiguos para puestos de trabajo nuevos. Eso lo veíamos, pero ahora tenemos claro que aparte de ser importante es urgente, ¿no? Por tanto, no es que hayamos descubierto nada que no supiéramos, pero sí que ha cambiado las prioridades de las agendas. Por tanto, la reconstrucción de nuestro país pasa necesariamente porque sea una economía digital. Y por tanto, como este vector clave está aquí, la importancia que tiene la situación de ahora, que es una situación, por supuesto, no deseada, una crisis sanitaria con un impacto y un coste en vidas humanas sin precedentes, que también le sigue un coste económico, pero a la vez tenemos una oportunidad histórica y única, que es poder acceder a estos fondos de plan de recuperación, transformación y resiliencia y aprovechar esos fondos para hacer esos cambios no coyunturales, sino estructurales que nuestro país necesita y que en algunos de esos aspectos teníamos pues, un retraso de bastantes décadas, ¿no? Por tanto, como bien ha comentado el presidente, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia permite que España acceda por la parte de los fondos que no son créditos, porque sabéis que hay dos partes, hay 140.000 millones, de los cuales una parte, 72.000 millones, son a fondo perdido. De esos 72.000 millones, España va a dedicar el 33% a la transformación digital. Muchísimo más que el 20% que recomendaba la Unión Europea. O sea, somos el país que va a dedicar más a la transformación digital, probablemente porque también teníamos un punto de partida peor. Pero esto junto al 36% que se va a dedicar a la transformación ecológica, transición ecológica, son realmente las dos grandes palancas de cambio para la economía española. Pero es que también tenemos unos presupuestos generales del Estado, que esperemos que a finales de mes tengamos aprobados por todos sus trámites, que destinan 3.750 millones para poner en marcha ya en 2021 la Agenda España Digital 2025. Y eso es porque necesitamos impulsar esa transformación digital y que esta reconstrucción sea rápida y sobre todo exitosa. Por lo tanto, vamos a concentrar las actuaciones en los próximos 3 años, empezando ya en el 2021 a dedicar esos 3.750 millones a la agenda digital.
Pero lo que no queremos es solamente pensar en el corto plazo. Yo creo que nos toca hacer hoy las inversiones urgentes para mirar al futuro, para dejar al país mejor preparado. Yo digo que no quiero poner a España en la situación que teníamos antes de la pandemia. La debemos situar en un sitio distinto, en un sitio mejor preparado. Y ya el Círculo de Empresarios, en su informe o análisis sobre los presupuestos generales, decía una frase que yo suscribo, ¿no? No solamente se trata de reconstruir, sino de transformar, y lo decís muy claro en vuestro informe, impulsar las reformas estructurales que modernicen el modelo productivo y, por lo tanto, una reconstrucción, una reindustrialización del siglo XXI en clave digital. Y digitalizar, como digo, para transitar a un modelo diferente, no al modelo que teníamos. No queremos volver a lo mismo, queremos que aprovechar las oportunidades del mundo digital para hacer los cambios en la economía, en la composición de nuestro PIB, en la calidad de nuestro puesto de trabajo y de nuestras empresas. El objetivo es más y mejor crecimiento, más y mejor empleo, más y mejor productividad, y que todo eso revierta en más y mejor bienestar. Igualdad social, porque también debemos ser capaces de aprovechar esta recuperación para cerrar las brechas digitales de nuestro país en ámbitos socioeconómicos, en la vertebración territorial, en la brecha digital y en la brecha de género. Para ello tenemos una hoja de ruta. No solamente tenemos un buen diagnóstico, yo creo que los grandes problemas pues se empiezan con un buen diagnóstico. Si no sabemos los problemas no los podemos desarrollar. Yo quizá la satisfacción que tengo es que desde que el presidente del gobierno presentó públicamente la Agenda España Digital 2025 en julio, yo creo que no ha habido nadie de ningún entorno social o económico que nos haya dicho que las cosas que en este país necesitaban eran otras distintas a las que estábamos planteando. Yo creo que todo el mundo coincide en el diagnóstico, todo el mundo coincide en que lo que estamos proponiendo es lo que debe hacer. Luego, evidentemente, la gente pone la duda si tenemos los recursos. Ya los tenemos. Y ahora la gente, obviamente, pone la duda de si seremos capaces de ejecutarlo. Bueno, pues bienvenido problema, ¿no? Ahora estamos ya en la fase de tenemos un problema, sabemos el cuál es, tenemos la medida, tenemos los recursos, oye, pongámonos a trabajar y a ejecutarlo, ¿no? Y por tanto, la Agenda España Digital no es una agenda de esta Secretaría de Estado ni de este ministerio, es una agenda de país. Y que para mí esta agenda de país, por tanto, requiere esta colaboración pública y privada para que sea un éxito su implantación. Y es una agenda que tiene para mí un carácter transversal, un poder transformador, con foco también en la cierre de brechas digitales, y que también nos permite afrontar retos de futuro como puede ser la disrupción tecnológica, como puede ser la inteligencia artificial y los impactos no solamente económicos, sino también sociales que esa disrupción llevará a nuestra sociedad. Hay 10 ejes de actuación y me voy a centrar en los 8 ejes que corresponden a esta Secretaría de Estado. Hay 2 que son el despliegue de conectividad de 5G y el plan de audiovisual, que llega a mi homólogo Roberto Sánchez de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pero como pues, esta Secretaría de Estado sí que nos toca pues, coordinar o impulsar 8 ejes que son relevantes. El primero, para mí, tremendamente importante, el primer círculo ha hecho muchísimo foco en esto desde siempre, ¿no? Que son las competencias digitales. A mí me dicen que solo puedo hacer una cosa en los próximos 5 años y solamente haría el Plan Nacional de Competencias Digitales, del que me tengo de encargar, porque esto es la base de todo. Sin esto no hay reconstrucción económica, sin esto no hay empleo de calidad, sin esto las empresas tendrán ganas de invertir en España, pero no van a encontrar el empleado cualificado. Sin estas, el señor que se ha ido al ERTE, cuando vuelva encuentra un puesto de trabajo distinto al que dejó, es un puesto de trabajo más digital, y sin esto no puede recuperar su puesto de trabajo. Por lo tanto, el Plan Nacional de Competencias Digitales es fundamental. Es un plan que coordinamos desde aquí, pero que involucra absolutamente todos los ministerios, por supuesto el Ministerio de Educación, para que se lleven a cabo los cambios en el currículum en el primario y secundario en nuestro país, tan necesario para desarrollar las habilidades del puesto de trabajo del futuro, que involucra al Ministerio de Empleo en lo que es la formación de parados, que involucra también a la educación, por supuesto, en la parte de la formación profesional y los cambios que debe haber en la formación profesional para pues, capacitar a nuestros trabajadores del futuro y también en el presente, ¿no? Porque muchas veces no podemos esperar una generación de universitarios para que doten al mercado de las habilidades que necesitamos ya hoy. Y ya hay un gap de skills digitales hoy en el mercado laboral, y España se puede encontrar un poco la paradoja de tener un 14% de un paro estructural y 2 millones de puestos de trabajo por cubrir de pues, capacidades avanzadas que no encuentra el mercado español. Entonces eso es lo que se tiene que evitar, ¿no? Trabajamos con el Ministerio de Universidades para generar mejores grados, postdocs, nuevas pues, certificaciones de inteligencia artificial, títulos, ciberseguridad. Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, lo que es el upskilling y reskilling de la fuerza laboral existente, que es clave para esta recuperación económica. Y también
en aquello que no va a ser formación reglada, nosotros vamos a lanzar un plan de alfabetización digital de la ciudadanía. Y esperamos contar con la colaboración privada para lanzar estos planes de formación masivos, con el objetivo de que el 80% de la ciudadanía de España pues tenga habilidades digitales en 2025, asegurando que el 50% son mujeres, porque no queremos añadir a la brecha digital la brecha de género. Otro gran eje de trabajo es de la ciberseguridad. También ha quedado muy patente durante la pandemia que a la medida que tú aumentas, diríamos, el perímetro de digitalización, aumenta los riesgos. Muchos empresarios han encontrado pues, fraude en el phishing, usurpación de identidad, y eso es clave porque cada vez que tenemos un ataque de ciberseguridad, no solamente hay un impacto negativo en la economía de esa empresa, de esa persona, sino también hay un impacto en la falta de confianza. Y si no generamos un entorno de confianza y de ciberseguridad, no se puede desarrollar la economía digital. Entonces, ahí vamos a dedicar 500 millones a impulsar la ciberseguridad con un plan muy importante de formación de 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad de nuestro país y el impulso al sector industrial de ciberseguridad. Yo estuve hasta la semana pasada impulsando la candidatura de León para traer el centro de coordinación. No pudo ser porque Rumanía pues, era un país que no tenía ninguna agenda digital aún, ninguna agencia europea siendo país miembro y pesó bastante, pero esto no significa que no tengamos otras maneras para impulsar el desarrollo de la ciberseguridad, como es el compromiso de este plan estratégico y, por supuesto, el Instituto de Ciberseguridad, INCIBE, que yo presido, pues va a ser nombrado centro espejo dentro de esta red también de centros de coordinación europea. La tercera gran parte es la transformación digital del sector público, porque un país no se puede modernizar si no se moderniza la administración y sobre todo ahora donde la administración va a tener gran capacidad de contratación y de impulso y de catalizador a esa transformación digital. Esta semana, creo que la semana que viene va a ir al Consejo de Ministros el plan de digitalización del sector público español con cosas tan novedosas como una App Factory, porque pensamos que no tiene sentido que nuestra vida normal sea a través de aplicaciones móviles y en cambio la relación con la administración pues no lo sea, ¿no? Y tenemos de modernizar y hacer más accesible y más personal la relación con la administración. Hemos hecho un plan de robotización y automatización de los procesos que las empresas y los ciudadanos tienen con la administración, de encontrar los 10 procesos que son cuellos de botella y que son los más habituales donde las empresas se están relacionando. Y os animo que nos hagáis sugerencias. Ustedes vean estos 10 procesos que si estos 10 procesos los simplificamos, reducimos su burocracia, los automatizamos, esto supone pues un alivio, una agilidad en la manera de gestionar las empresas, ¿no? Y también el tema de la incorporación de inteligencia artificial y de un laboratorio de innovación, el GovTech Lab, para desarrollo de software libre, donde meteremos startups y a un ecosistema que también ayude a desarrollar pues con los datos públicos pues soluciones más avanzadas para la relación entre ciudadanos, empresas y el sector público. Un cuarto eje, también lo ha señalado el presidente en la intervención, es el apoyo a la transformación digital de las empresas con especial foco en las pymes y al emprendimiento digital. Lo has dicho muy bien, tenemos un problema de dimensión en nuestro país y de peso, ¿no? Específico. El 90% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas. La buena intervención tuya has hablado, ¿no? de la importancia de escalar. Y no puedo estar más de acuerdo. Y por tanto tenemos, en primer lugar, de que la pyme no se quede descolgada de la transformación digital. Tenemos grandes empresas en nuestro país que lo han hecho, pero hay un 90% de tejido de pymes que pues son 3 millones y que muchas de ellas son de menos de 10 trabajadores y que tenemos de ayudarles, incentivarlas a que adopten pues, el e-commerce, que tengan presencia en la red, que tengan procesos automatizados y que tengan mentalidad digital. A veces la gran diferencia entre una pyme y una startup no es el tamaño, porque una startup de 15 personas te puede disrumpir un banco porque montas una fintech, pero en cambio una pyme de 15 personas nadie lo ve como una amenaza, ¿no? Y eso es un tema de cambio de mentalidad. Tenemos de ayudarles también a entender las nuevas dinámicas del mundo digital, pequeñas y medianas empresas de nuestro país que pueden ser tremendamente competitivas. Y por supuesto apoyar a la creación de empresas en este entorno digital, a las pymes. Pues lo haremos pues con el plan de digitalización de las pymes que he comentado, pero también con la red de oficinas One, de la Oficina Nacional Emprendedora, y también con la ley de startups que esperamos poder reactivar muy pronto y dar pues determinadas agilidades y beneficios fiscales, por ejemplo las stock option, cosas que están allí pues de hace compromisos y estamos dinamizándolos desde esta Secretaría de Estado. Y también la creación, como hemos visto en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de un fondo de capital riesgo público-privado, un fondo de fondos donde vamos a querer derivar fondos públicos para hacer el matching a la inversión privada en sectores digitales de riesgo, para promover también no solamente startups, que existen mecanismos
mecanismos, sobre todo las scale-ups. Esto lo vamos a anunciar en los próximos meses y habrá ocasión de debatirlo, pero sí, como aparece una de las medidas de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, quiero aprovechar para destacar. El tema de la digitalización, como os decía, de las pymes es muy importante porque solo, por ejemplo, el 11% de las empresas pequeñas utilizan los datos para tomar decisiones y solo un 9% de su volumen de negocio pues, está derivado de la venta electrónica. Por lo tanto, aquí hay un gran potencial y esperamos que el 25% del comercio electrónico de este país venga derivado por pymes, ¿no? Parte de lo horizontal, creo que lo que es único de esta agenda digital es que por primera vez, aparte de medidas horizontales, hemos hecho apuestas sectoriales, ¿no? Apuestas verticales, porque a veces si solo haces lo horizontal no ves el impacto, ¿no? Tú eres americano, boiling the ocean, ¿no? Hay veces que haces muchas cosas pero no ves el foco. Yo creo que ha habido una apuesta, la has comentado, en 5 macroproyectos tractores, que son salud digital, movilidad sostenible, turismo inteligente, comercio electrónico y agroalimentación tecnológica. ¿Son estos todos los sectores? No, son los primeros 5 que pensamos que tienen un efecto tractor, un efecto de arrastre a sectores y a un ecosistema alrededor de lo que... Si hacemos bien estos 5 sectores, va a haber muchísimo sector, industria complementaria que se va a ver beneficiado. Y ahí, evidentemente, es una labor de coordinación con los distintos ministerios competentes que tienen sus propios planes de digitalización y donde nosotros lo que vamos a añadir es ese factor de transformación de innovación. Que cada sector tenga, por ejemplo, plataformas de datos compartidas para crear un sandbox, si es un sector regulado, o unos espacios de datos industriales compartidos conectados con el resto de Europa y que tengamos capacidad de financiar proyectos de innovación, de adopción de esas tecnologías disruptivas en esos sectores para generar grandes cambios en el modelo de futuro, ¿no? Porque, en cierta manera, el gran reto que tenemos es que tenemos de trabajar en 3 espacios temporales. Tenemos de trabajar en el hoy, es decir, de ayudar a las compañías en adoptar esas tecnologías maduras que si no adoptan se quedan atrás, en el caso de las pymes. Tenemos de llevar a cabo procesos de transformación digital de sectores ahora en la cadena de valor, en la cadena de suministro para modernizar esos procesos, pero también debemos invertir hoy en la transformación y la innovación disruptiva de futuro. Y no podemos solo invertir en el hoy, tenemos que invertir en el futuro, ¿no? Pero la mano de la transición ecológica, de la transición digital, lo que no hagamos ahora no lo dejamos preparado para la siguiente generación. Por tanto, yo creo que debe haber un equilibrio entre acciones a corto, medio y largo plazo. Los macroextractores son también acciones a más a largo plazo para hacer los cambios en los sectores de futuro. Y ahí es donde el PAMO, en el Plan Estratégico de Economía del Dato e Inteligencia Artificial, ¿no? Tenemos que ayudar a la economía española a transicionar a una economía del dato, que va a cambiar muchas dinámicas y que son, sin duda alguna, factor de crecimiento. En la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que presentamos hace más de una semana, creo ya, no sé si estamos en pasada, hace 2 semanas, yo creo que es una estrategia que estaba esperada porque éramos un país que aún no tenía la estrategia, pero justamente por eso pues nos han felicitado porque es muchísimo más moderna y mucho más de acuerdo en lo que los retos que tenemos. No solamente aquí pensar que tenemos un objetivo ambicioso, que 25% de empresas de nuestro país utilicen Big Data e inteligencia artificial en 3 años. En la actualidad es menos del 10%, porque las grandes empresas ya lo utilizan, pero las pequeñas no. Y ahí yo quería destacar pues 3 grandes programas, ¿no? El Plan Nacional de Tecnologías de Lenguaje Natural. Pensamos que el español es un gran activo de nuestro país y que el español debe estar presente en el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo. Y eso puede estar liderado por España y se puede liderar una gran industria en nuestro país de contenidos, de herramientas y de conocimiento del lenguaje natural en español. Y también el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, que esto es algo tremendamente innovador, no hay ningún país que haya puesto esto encima de la mesa, y es que desarrollar algoritmos que sean verdes por diseño. O sea, no pensemos en que luego tenemos que eficientar los data centers para que emitan menos CO2 o se mantengan con energías renovables, que también, pero tenemos que empezar a desarrollar una industria que sea verde y privada por diseño. Lo de privacy by design lo hemos demostrado con las aplicaciones del radar COVID, por ejemplo, como Europa se ha alineado para desarrollar aplicaciones que respetan la privacidad de las personas y queremos ser líderes en aplicaciones que son verdes por defecto desde diseño. Y ahí España va a impulsar también de manera única un sello nacional de calidad de los algoritmos. Queremos animar a no fiscalizar la industria antes que desarrolle. Pensamos que tenemos de permitir espacios de innovación y que permitir una autorregulación y quizá pues que las empresas pues sean capaces de abrir sus algoritmos, como los estamos abriendo desde la administración,
comunicar sus sesgos para poder mejorar y tener un sello de calidad y generar también ese entorno de confianza en la inteligencia artificial. Y por último, sin ser menos importante, sino todo lo contrario, eso debe ir asociado a un desarrollo y una transformación tecnológica que pongan las personas en el centro. Y de ahí la Carta de los Derechos Digitales que hemos impulsado en la Secretaría de Estado, que está en consulta pública. Era hasta el 6, lo hemos alargado hasta el 20 de diciembre y esta semana vamos a proponer alargar también este periodo de consulta hasta el 20 de enero, porque estamos teniendo mucha demanda de muchos colectivos de que quieren revisar la carta y quieren pues hacer propuestas, y ahí animo también al Círculo de Empresarios, que tiene grandes representantes también de ámbitos legales, en distintos foros, que nos ayudéis a mejorar esta carta, ponerla en el debate, pero creo que es un debate de calado internacional, poner el debate cuáles aquellas cosas que como ciudadanos nos queremos volver a otorgar, ¿no? Qué derechos y obligaciones, que sobre todo las grandes conquistas que hemos hecho como ciudadanos, pues no las perdamos en el mundo digital, y también ampliar esos derechos a esos nuevos entornos y esos nuevos riesgos, ¿no? Solo 2 ejemplos. Somos la primera vez que estamos poniendo el derecho de los ciudadanos a no ser perfilados por un algoritmo. Lo estamos poniendo en la mesa, si esto es un debate o no que tenemos de trasladar al entorno jurídico. O, por ejemplo, antes que esta tecnología se desarrolla, por primera vez el único país que está poniendo derechos sobre las neurotecnologías, los neuroderechos, ¿no? Sobre la propiedad de los datos cerebrales, sobre evitar que tú seas aumentado artificialmente. O sea, son debates de mucho calado que pensamos que tiene mucho sentido que te vamos como sociedad. Y todo eso, como os decía, pues con el objetivo de tener un país en el que tengamos un humanismo tecnológico, ¿no? Que el desarrollo tecnológico no sea a cualquier precio, sino poniendo a las personas en el centro. Nada más por mi parte, agradecer, para terminar mi intervención, de nuevo la oportunidad de presentaros a la gente y responder a las dudas, que desde nuestra perspectiva de gobierno es una oportunidad histórica, que yo creo que tenemos la hoja de ruta adecuada y los recursos para hacerlo, pero que el éxito está en la colaboración público-privada, sin duda alguna. No vamos a tener una capacidad de ejecución de esos presupuestos en 3 años como país desde ningún despacho. Esto lo tenemos que hacer de la mano de la colaboración público-privada, y en ese sentido animo a Círculo de Empresarios, que sin duda es tremendamente crítico con este gobierno y aceptamos eso como área de mejora, pero queremos que esa crítica, por favor, sea constructiva, que nos hagáis propuestas y que podamos teneros pues como uno de esos agentes que nos ayude a ejecutar estos planes, por supuesto, en los mecanismos de gobernanza que vamos a poner en marcha y que también van a ser compartidos en las próximas semanas. Debemos aprovechar el potencial de la digitalización para reconstruir nuestra economía en el presente, pero preparándola para el futuro, con un futuro tecnológico humanista que sea inclusivo y sea fuente de crecimiento y bienestar para nuestra sociedad. Yo creo que estamos a punto de terminar el año. El año 2021 no es un año más, es el inicio de una década, y estoy convencida que esta década va a ser la década de la transformación digital y la reconstrucción económica de España. Muchas gracias. Bueno, gracias, Karma. Nos sentimos mucho en el círculo, la verdad, perderte en el grupo de transformación digital, pero yo creo que el país ha ganado con tu entrada en el gobierno, y es verdad que hemos sido bastante críticos con muchas decisiones de ese gobierno, pero yo creo que en tu área realmente estáis haciendo las cosas muy bien. El plan que nos has presentado yo creo que es excelente. Tenemos los recursos, tenemos el plan, el diagnóstico, como dices, y yo creo que realmente ahora es el momento que España dé el salto definitivo en toda esa área tecnológica, moderna, digital, ese nuevo mundo. Es una oportunidad única. Winston Churchill dijo, "Don't let a good crisis go to waste". Exacto. Y no podemos desperdiciar esa crisis. Y entonces tú estás ahora mismo controlando mucho dinero, con muchas ideas y muchos proyectos, y estos proyectos tractores yo creo que son los que harán la gran diferencia. Mi primera pregunta sería, otro proyecto que tú tienes mucha fama de ser la creadora del radar COVID. Y mi pregunta es, el mío nunca pita. Buena señal, buena señal. ¿Es que estoy con gente que no tiene COVID o Puede es que ser. hay poca gente que tiene el radar? ¿Tienes datos Sí. del Sí, radar además, COVID?
Sí, a ver, es un proyecto que yo quiero poner en valor porque aún, yo creo que, bueno, como todos los proyectos de tecnología, siempre son malos de entrada, ¿no? Yo creo que es una cosa que también tenemos de ser capaces de evangelizar como país y en la opinión pública, ¿no? Yo digo que de las ventajas de esta pandemia es que por primera vez hemos hablado de ciencia, de tecnología y de datos en las portadas de los periódicos. Y ya era hora, ¿no? Porque nunca ha estado en la opinión pública. Luego, cuando una cosa tecnológica ya de entrada siempre es mala, siempre toda la tecnología, siempre se ven los riesgos y nunca se ven las oportunidades, y si encima está liderado por un gobierno, pues ya aún encima somos sospechosos, ¿no? Yo creo que esto tenemos de entre todos pues poner nuestra parte siendo transparentes, que es lo que nos toca hacer. Y por ejemplo, un ejemplo fue que el código fuente está disponible desde el 9 de septiembre, todo el mundo puede ver que ayer no se recaba absolutamente ningún dato personal. Te diré ahora las estadísticas, pero permíteme poner el valor de este proyecto porque no es un proyecto cualquiera. Es el proyecto que por primera vez hemos hecho entre todos los países de la Unión Europea, 20 Estados miembros, con 20 instituciones de investigación de primer nivel. Hablabas de Max Planck, está Fraunhofer, está el INRIA de Francia, está el ZH de Zurich, está el de Lausanne, de Polytechnique, o sea, está el BSC de Barcelona, o sea, 20 instituciones de primer orden europeo dedicaron durante 4 meses a desarrollar una aplicación que permitía atajar la cadena de contagios sin ser invasivas por la privacidad. Yo me acuerdo al principio de la pandemia, millones de twitters que decía que está haciendo España, que está perdiendo el tiempo, porque no adopta la aplicación de Corea, porque no adopta la aplicación de Singapur. Decidimos no adoptarlas porque eran tremendamente intrusivas con la privacidad. Eran aplicaciones que geolocalizaban individualmente a una persona, que hacías mapa de calor señalando con el dedo quién tenía COVID, y eso en determinadas sociedades, en determinadas culturas puede ser aceptable, pero la nuestra no. O sea, la tecnología puede hacer muchas cosas. Nosotros tenemos de aplicar la autocensura, porque no todo lo que la tecnología permite hacer lo tienes que hacer, porque quieres otros principios como puede ser pues, preservar la identidad o la nomicidad, a pesar incluso de que puedas tener menos beneficios en otro aspecto, ¿no? Entonces ahí fuimos muy estrictos y cuando encontramos la solución, que era la aplicación Radar COVID, que no te geolocaliza, no sabe con quién estás ni dónde estás, sabe que has estado cerca de un contacto de riesgo porque con la aplicación Bluetooth pues te hace un matching, esa información solo está en tu móvil y solo está encriptada, por lo tanto no hay manera posible de que se sepa con quién has estado ni dónde estabas, ¿no? Eso es la primera gran innovación, una innovación tecnológica que ha requerido una inversión y que bueno, pues ha salido muy bien. Pero como todo, y sabéis muy bien en el círculo, la dificultad de la adopción tecnológica nunca está en la tecnología, está en los procesos y está en los cambios culturales. Por lo tanto, esa curva de adopción necesita 2 curvas más, la de adopción del sistema sanitario y la adopción de la ciudadanía. En la adopción de la ciudadanía tenemos un objetivo que es llegar al 20% de los ciudadanos, que son unos 8 millones, estamos en 5.700.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la gente aún no le ve la utilidad. ¿Por qué no le ve la utilidad? Porque nos faltaba la tercera curva, que era la de la adopción del sistema de salud. Sistema de salud, que tú sabes muy bien que es ese sector, John, que es tremendamente complejo en nuestro país porque hay 17 autonomías con sus sistemas de salud. Por lo tanto, nosotros desde el 1 de septiembre la tecnología estaba resuelta. Bueno, más, desde agosto que hicimos el piloto. Pero además todas las comunidades estaban conectadas al sistema el 1 de septiembre. ¿Qué pasa? Pues hace falta que esas comunidades tengan rodados sus circuitos internos, donde la tecnología suma al circuito manual que ellos tenían diseñado de los rastreadores manuales, porque eso es una herramienta pensada en multiplicar por 3 la efectividad de los rastreadores manuales. De hecho, en el piloto de La Gomera que hicimos, que ahora va a salir un paper científico, la revista Nature, eso es primicia, nos va a publicar un paper sobre nuestro estudio poblacional que hicimos en Radar COVID. Entonces, lo que hemos hecho es un tema que ha tenido mucha relevancia en el mundo científico. Entonces, lo que demostró es que éramos capaces de detectar por 2 y por 3 la capacidad de contactos. Un rastreador manual llega a detectar con las entrevistas 2 o 3 contactos de riesgo, porque depende de la memoria de las personas. ¿Y usted con quién estuvo hace 10 días? Bueno, pues con mi familia, con mi amigo, pero no vas a decir de la persona del metro en el supermercado, porque ni te acuerdas ni tampoco sabes quiénes son. En cambio, Radar COVID multiplica por 3 esa eficiencia, llegando a 6 y 7 contactos no conocidos, que son los que a ti te importan, porque los conocidos ya lo sabes. Entonces, esto es una curva de adopción que necesita esas 3 horas. ¿Cómo estamos hoy? Estamos que todas las comunidades perfectamente pueden dar códigos. Los pueden dar, ya los han dado. Necesitamos que ese proceso se agilice. Las 2 comunidades más importantes fueron las últimas en sumar, que fueron Madrid y fueron Cataluña. Claro, el impacto de Madrid y de Cataluña es muy importante, porque la que se han conectado estas 2 comunidades y han empezado a dar códigos ya se ha multiplicado por 3.
nuestros ratios dicen que la persona que le das un código lo entra en un 90% de los casos. El problema es que el código no está llegando, y esto no es problema mío, es que se encuentra la manera más eficiente para eso. Hay comunidades que lo están haciendo muy bien, como Galicia, donde están dando los códigos por SMS. Por lo tanto, te dan, es como digo yo, esto es como cuando tú vas al banco y dices, mira, aquí tengo la tarjeta y aquí tiene el PIN. Pues has de hacer lo mismo, aquí tiene el PCR, resultado PCR, y aquí tiene el PIN. Ese PIN usted lo entra en la. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es publicar estos datos, por eso queremos transparencia. Lo que queremos es publicar los datos de los datos que se nos están pidiendo por parte de las comunidades, de los datos que las personas están entrando, y espero que las comunidades, porque esa información la saben ellos, publiquen cuántos códigos están dando para que podamos ver el rato entre códigos dados y códigos entrados. Pero yo te digo que esto es una cosa que no lo podíamos haber hecho en menos tiempo, porque los cambios culturales no son de la noche a la mañana, que no hay ninguna excusa para no utilizarlo, para no adoptarlo, que estamos haciendo una campaña esta semana, que igual habéis visto en OPIS y en redes digitales, pero la clave es que el sistema de los códigos. Y ahí, pues es como todo, si tú sabes que te dan un código, pues mira, no tengo la app, pues te la vas a bajar. Pero yo confío mucho que lo vamos a ver adaptado. Lamentablemente vamos a tener que convivir con el virus durante cierto tiempo, y la gran ventaja es que esto conseguimos que fuera una única app para todo el país. Por tanto, es una interoperabilidad entre, y la tentación, como podéis imaginar, era tener 17 apps. Ahí nos pusimos poner todos de acuerdo, y la ventaja es que ya estamos a nivel de interoperabilidad europea. Nosotros llevamos 3 semanas pudiendo recibir códigos de un alemán, de un italiano, de un checo, y esto estamos ya para que pues hay distintas olas, y creo que ahora recibiremos también de Gran Bretaña, aunque esté fuera del Brexit, en el sistema para conectarse. Es decir, de cara al turismo del año que viene, lo importante no es que el señor que tenga la Warn App Alemania tenga de bajarse la app española, no, es que desde la Warn App alemana tú recibirás los avisos de un contagiado español, y un español recibirá los avisos de un contagiado europeo. Por tanto, aún no hemos visto el potencial que tiene eso. Ojalá lo veamos porque llegamos a la masa crítica, pero yo creo que esto marca un camino que ya no tiene retorno, que es el camino de la salud digital, y que poner el foco en eso, que la tecnología aporta, pero sobre todo el gran reto siempre es los procesos y la cultura. Y que sea proyecto europeo y no dividido sea en 17 europeo autonomías. Y ese es un proyecto que marca también un camino, que es el de la soberanía digital europea. Porque fíjate que lo que nosotros hemos hecho es definirle a Google y Apple los estándares. Le hemos dicho, nosotros queremos que esto se haga con esas condiciones y que estos datos sean anónimos. Y Google y Apple pues adaptaron su sistema al Bluetooth para que fuera posible. Es decir, que yo creo que es una cosa que se ve como una anécdota, y tampoco me gustaría que esta labor porque si me dicen que tengo que hacer aplicaciones móviles cuando entro en la secretaría, te digo yo que no estaba en nuestro plan, y ahora ya incluso haremos una App Factory. O sea, son estas cosas que han cambiado con la pandemia, ¿no? Pero yo creo que esto se tiene que ver en clave más a largo plazo. Ese es el inicio de un camino, que es el camino de la digitalización en AMCOS, algo tan importante como la salud. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Alfredo Bonet, el secretario general, con preguntas. Alfredo. Sí, gracias, John. Tenemos ya algunas preguntas. Una primera es de nuestro socio Pedro Nieto, que es el presidente además de nuestro grupo de trabajo de sanidad, y que precisamente pregunta sobre salud digital. Lo que nos dice es, ¿cuál sería el porcentaje que estimáis en inversión en transformación digital, en concreto en los sistemas de salud e investigación médica? Yo no tengo la cifra, no sé si aquí mi directora de gabinete puede ver la cifra. La verdad es que no tengo la cifra separada en lo que serían los capítulos, porque en la salud digital hay 3 grandes capítulos. El propio Ministerio de Sanidad tiene, gracias a los fondos de recuperación y resiliencia, una gran partida para digitalización de la salud pública, entendiendo pues ayudar a los sistemas de información de las comunidades autónomas a su proceso de digitalización, los historiales clínicos, todo lo que ya conocéis. Yo tengo una partida muy importante dentro también de la Administración Digital, lo que es la Secretaría General de la Administración Digital, la SGAT, donde dentro de los proyectos tractores internos, hay proyectos tractores de economía, que los que hemos mandado, pero luego tenemos una especie de proyectos tractores dentro de la Administración, que es sanidad, empleo y justicia. O sea, dentro de lo que es la modernización de la administración, yo voy a poner foco en estas 3 cosas. O sea, si lo conseguimos bien estas 3, hay también ese efecto arrastre, ¿no? La justicia es un elemento clave y la sanidad también. Básicamente para dotar a nuestro sistema, al ministerio, de capacidades de datos y de análisis y de reporting agregado, y lo hemos visto en la pandemia, que uno de los ámbitos de mejora son los datos, ¿no?
estamos tomando decisiones basadas en datos. Tenemos que tener sistemas modernos para poder utilizar el Big Data, la inteligencia artificial y crear estas plataformas de datos para tomar decisiones y la definición de políticas basadas en evidencias, y eso es muy importante. Una herramienta muy importante va a ser también la Agencia Nacional de Salud Pública, que está anunciada, donde vamos a poder cruzar datos de asistencia con datos de salud pública. Y ahí va a generar gran capacidad de predicción y de prevención, porque al fin y al cabo las cosas, pues cuando ya las tienes aquí, pues puedes reaccionar como puedes, pero lo importante es verlas venir, ¿no? Y pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva. Pues entonces esto va a estar dentro de la Secretaría de Estado y vamos a impulsar ese macroprotector de salud digital más desde el punto de vista de innovación. Yo creo que en el detalle de los presupuestos generales del Estado están las partidas correspondientes, pero te quiero decir que es una partida muy importante que aborda, que te decía, el corto, el medio y el largo, ¿no? El corto es la modernización de los sistemas de salud públicos en sistemas de información a nivel de las comunidades. La otra es a dotar de plataformas de datos para tomar mejores decisiones, dotar de capacidades de predicción a nivel de salud pública y el propio impulso de la economía alrededor de la salud en el sector privado y la economía de datos. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta de Juan María Nin, que te dice: moltes gràcies, Carme, excelente presentación. Comparto tu prioridad para que sobre el eje de actuación competencias digitales. La pregunta es, ¿estarías de acuerdo con la afirmación de que necesitamos apoyar la misma con la consolidación de centros de excelencia para formación de primer nivel mundial, como en su día tuvimos en biomedicina, ingenierías, arquitectura o físicas? ¿Algún referente en España que pudiera hacerlo? A ver, las competencias digitales, como diría, lo estamos enfocando como un plan nacional que tiene varios ejes, ¿no? Pero que tiene tres capas. Hay como una capa que es qué competencias básicas necesitamos, ¿no? Hay competencias básicas en la ciudadanía. Luego hay competencias avanzadas y luego hay competencias específicas. Las básicas las que debe tener todo el mundo. Yo me imagino, dentro de las cosas que queremos hacer, es que el sábado por la mañana en un Apple Store, en lugar de que te enseñen a hacer una foto chula para un selfie, que está muy bien, que también te enseñen algo que sea una competencia digital que tú te puedas llevar a casa, ¿no? No sé, que te enseñen a hacer algo de programación o algo de interacción, y esas son las cosas que debemos aprender todos los ciudadanos. Es el nuevo alfabeto, ¿no? La alfabetización pasa por la alfabetización digital y lo hemos visto. Nadie sabía de sistemas de videoconferencia, ahora somos expertos en Teams, en Zooms y en Webex, y estamos expertos en todo, ¿no? Los abuelos ya saben hacer videoconferencias con sus nietos y eso ha sido la clave de poder seguir conectados con los seres queridos. Por lo tanto, yo creo que yo decía, y los bares tenemos QR. Por tanto, esta parte de alfabetización digital es un nivel. La otra, las competencias avanzadas, y ahí las pongo sobre todo el foco en primaria y secundaria, y tienen que ver con no hard skills, sino soft skills, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento, diríamos, computacional, pensamiento racional, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad. Esas son las herramientas que van a necesitar nuestros hijos que están estudiando hoy, que van a estar preparados para trabajos de futuro que aún no existen. Y son trabajos de futuro donde el conocimiento estático pues, va a estar consultado, o tener un ordenador de inteligencia artificial que te podrá consultar pues, todo el vademecum médico, pero el médico deberá tener una capacidad de empatía que no va a tener nunca un robot asistencial, ¿no? O tener capacidad de resolver conflictos éticos a la hora de decidir un tratamiento, porque va a tener de hacer un trade-off entre varias opciones. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco lo que necesitamos cuando hablamos de competencias avanzadas. Luego están las competencias específicas, que es que necesitamos muchísimos más profesionales en nuestro país expertos en esas tecnologías de futuro. Necesitamos muchísimo más doctores y postdocs en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en quantum computing y todas las cosas que van a venir en nuevos materiales, en neurotecnologías. Y ahí la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que no solamente va de inteligencia artificial, sino también de otras tecnologías habilitadoras, va a crear, por ejemplo, una red de excelencia de centros académicos de excelencia, donde vamos a derivar pues inversión también para investigación. Vamos a crear institutos mixtos entre, por ejemplo, en robótica, inteligencia artificial o neurotecnologías de inteligencia artificial, y se van a impulsar. Vamos a flexibilizar la carrera de los doctores para que puedan hacer doctorados en las empresas privadas. Vamos a lanzar un plan de atracción de talento que se llama Spain Talent Hub, donde queremos recuperar personal académico de postdocs a España, pero también personal
no solamente investigador, sino también empresas privadas que monten sus centros de I+D en nuestro país, y esto debe ir acompañado pues, de mecanismos de financiación, de ayudas públicas y de ir posicionando nuestro país en un gran país receptor de talento, ¿no? Y yo creo que en España hay grandes profesionales que se nos van afuera. Yo tengo un Consejo Nacional Asesor de Inteligencia Artificial de 18 eminencias, pero es que el 80% está trabajando fuera, ¿no? Pues bueno, tenemos gran capacidad de producción de talento, pero igual nos falta esa infraestructura académica, científica e investigadora en nuestro país para que se queden, ¿no? Y eso es lo que tenemos de conseguir. Y por tanto, pues yo creo que sí que tenemos la capacidad de tener un país que atraiga talento y que desarrolle talento y sobre todo ayudar a la transferencia de talento entre la universidad y la empresa, ¿no? Nos faltan mecanismos eficientes de transferencia de innovación. En estos momentos, sobre todo en el sector digital, invierte más en innovación la empresa que la academia. Pero es que han de hacer cosas distintas, ¿no? El nuevo algoritmo lo hará la academia, pero la aplicación de algoritmo a un problema real lo hará la industria, ¿no? Entonces tenemos de ayudar en estos mecanismos y estamos también revisando con el Ministerio de Ciencia muchos mecanismos que existen que a veces se solapan y no son eficientes, ¿no? Entonces yo creo que una de las labores, y esto nos lo exige el Plan de Recuperación y Resiliencia, que es no solamente hacer actuaciones, sino hacer reformas. Y en eso está siendo muy exigente, me parece muy bien. O sea, se trata de tener actuaciones para hacer reformas, ¿no? Y de las reformas que estamos promoviendo es eficientar las redes de apoyo a los emprendedores, por ejemplo, y a las pymes, que a veces se solapan lo que hacen lo local, lo nacional, las cámaras de comercio, y tenemos que eficientar esas redes y también en el ámbito de la transferencia tecnológica. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas, no nos va a dar tiempo de plantear ni contestar todas, pero a ver si podemos meter dos. Una de ellas sería de Rafael García del Pollo. Dice, una vez finalizada la Carta de Derechos Digitales, ¿cabría plantearse una reforma constitucional que recogiese en nuestra Constitución, en el título preliminar, esta carta, tal como anticipa la propia Ley Orgánica 3/2018 en su preámbulo? Yo le pediría que él fuera uno de los contribuidores. Espero que esté revisando la carta y que haya hecho muchísimas aportaciones que seguro sean valiosísimas. Evidentemente, este es el objetivo de la carta. El grupo de trabajo de 18 expertos en 5 ponencias que ha estado trabajando 4 meses ha hecho un documento muy exhaustivo, que es muchísimo mayor de la carta. Es una carta, es un informe jurídico de cómo esa carta se debería trasladar al ordenamiento jurídico español, incluso en directivas europeas, pero no hemos querido desgranar la parte de la carta, en primer lugar, que son la exposición de derechos, que hay 24, 25, porque pensábamos que tenía valor en sí mismo, valor para hacer este debate, para trasladarlo a la ciudadanía y la ciudadanía nos dijera cuáles son esos derechos u otros o cuáles nos quedamos. Evidentemente, la segunda parte, que va a recuperar, pues después de estas recomendaciones, la ponencia, y si tenemos de ampliar las ponencias o incorporar más gente, no tenemos ningún inconveniente, es hacer la traslación de esos derechos que pensamos que son esos los que queremos reclamar a nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí pues veremos cuál es la reflexión o cuál es la incorporación de eso. Nosotros pensamos que estas cartas realmente no estamos planteando derechos fundamentales. Estamos en una sociedad democrática y estamos muy tranquilos de que todos esos derechos están recogidos de una manera u otra en nuestro ordenamiento jurídico actual y en nuestra Constitución. A veces hace falta revisitarlo y readaptarlo o reinterpretarlo bajo los nuevos tiempos, ¿no? Pero hay algunos países también en contacto con lo que está viendo esto a nivel internacional y por eso os digo que España es pionera a nivel internacional en todo eso. Pero en el Senado de Chile, yo he hecho una intervención apoyando su debate, están proponiendo que haya algo de esto incorporado a la Constitución, en concreto la parte de los neuroderechos, que es algo muy, muy innovador, ¿no? Veremos, yo creo que esperamos un poco los inputs de todo el mundo para ver cómo esto se tiene que reflejar pues, a nivel de nuestro ordenamiento jurídico actual, no sé si en la Constitución o en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que al final esos son los debates que queremos ver cómo se van a trasladar y lo que queremos es liderarlo a nivel europeo, aprovechando la presidencia de Portugal con la que estamos hablando, para que eso sea un debate propuesto por España para que también se sume el resto de países. En primer lugar, de la Unión Europea y pues donde queramos llegar. Pero todas las aportaciones bienvenidas y por supuesto no queremos que eso sea una cosa propositiva de unas grandes leyes macro, sino que se incorporen. De hecho, por ejemplo, en muchas cosas que hacemos allí están incorporadas. O sea, la ley de teletrabajo ya contempla muchas cosas. El anexo 10, ¿no?, de la ley de protección de datos ya incorporaba la desconexión digital. Es decir, que hay cosas que ya estaban reflejadas, igual las tenemos de ubicar en otro sitio, no lo sé. Pero evidentemente el objetivo es que eso no quede en un derechos propositivos, sino que luego tengamos mecanismos para poder ejercer esos derechos. Y por eso
también debemos ser muy cautos. Si yo digo, quiero tener derecho a la verdad, pues queda muy bien, ¿no? Pero no sé si puedo tener derecho a la verdad en el mundo digital si tampoco la tengo derecho hoy, o de que no tener derecho a que ningún algoritmo, no sé, hay cosas que todos los algoritmos sean explicables. Bueno, pues mira, no es técnicamente factible hoy en día, porque los algoritmos de deep learning aún no son explicables. Por lo tanto, igual este derecho me tengo que esperar 3 años hasta que la tecnología me permite ejercerlo, pero está bien que los propongamos. Entonces yo creo que estamos en un debate muy interesante y que estamos muy expectantes de todo el feedback que recibamos para poder avanzar en la línea que propones. John, si me permites, porque como hemos empezado 5 minutos tarde, podemos terminar 5 minutos tarde. Una última pregunta. Una última pregunta. Tengo 2 preguntas en el mismo sentido de 2 de nuestros socios. Una es Jesús Prieto, que es el presidente de nuestro grupo de trabajo de empresa mediana, y otro es de Rocío Herbella, que también copreside nuestro grupo de educación y formación profesional, y los 2 son CEOs de empresas medianas de la iniciativa Creciendo que tenemos en el círculo. Y las 2 preguntas van sobre el mismo tema. Dicen hay 3.000 empresas medianas que facturan entre 50 y 300 millones de euros en España, pero no son pymes, pero que tampoco son grandes. La cuestión es, muchas veces estos programas de ayuda o se aprovechan las más grandes o son programas especiales para pymes. Entonces las que están en medio es en esa especie de tierra de nadie en que muchas veces no tienen unos programas diseñados y definidos para las necesidades de este tipo de empresas, que si tendríais quizá intención de dar un tratamiento específico a estas empresas medianas, que son como las Mittelstand alemanas, que son de las más competitivas que tenemos en España. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el sector que debemos hacer que escale, ¿no? Y que sea competitivo. Yo no puedo aún descifrar el contenido del plan de digitalización de las pymes porque no ha pasado por aprobación del Consejo de Ministros, pero hay un plan específico de digitalización de las pymes donde lo primero que hacemos es segmentar las pymes, porque es que no todas las pymes son iguales. Hay pymes que hacen servicios digitales, hay pymes que tienen negocios físicos que dependen de la proximidad, hay pymes que exportan y pymes que no exportan, por tanto no podemos hacer una receta para todos. Evidentemente, los niveles de digitalización y de apoyo son distintos. Por tanto, sí que tenemos contemplado de la mano también que el plan de digitalización se impulsa como lo que hemos visto desde la Secretaría de Estado, que tiene esta visión transversal, pero hay cosas que ejecutamos nosotros y otras que debe ejecutar el Ministerio de Industria. Por tanto, en el plan de digitalización de las pymes hemos colaborado con el Ministerio de Industria y hay cosas que están dedicadas a compañías de 250 trabajadores, otras en el franja de 50 a 100, otras en el 50 y las de menos de 10. Por tanto, totalmente de acuerdo en que no todas las pymes son iguales, que hay necesidades distintas. Pensamos que hay una necesidad importante en formación en general y en ayuda a la contratación de perfiles específicos digitales que la pyme no tiene capacidad de contratar. Hemos creado la figura de la agente de transformación digital en la pyme. Yo creo que hay 3-4 medidas de relevancia que espero podamos hacer públicas, pero que agradezco el comentario porque esto fue una de mis principales preocupaciones, ¿no? La principal preocupación para llegar a las pymes es, uno, ¿cómo llegas? O sea, esto es una gran con capilaridad, ¿no? Por tanto, necesitamos apoyarnos en redes que existen y tenemos de aprovechar esta colaboración publicada para llegar al último beneficiario y a capilaridad, justamente porque dices tú, porque la administración tiene muy buenas intenciones, pero los procedimientos que pone son tan complejos que solo pueden hacer las grandes empresas que tienen gente dedicada a ver el BOE cada día, pero la pyme no lee el BOE cada día, ni tampoco tiene tiempo para hacer unos procesos muy farragosos y luego incluso tampoco tiene tiempo para justificar las ayudas. Esto somos conscientes, y ya te digo, no es que la gente a veces no lo hayas visto, sino que a veces es muy complejo gestionar esta capilaridad que requiere llegar a 3 millones de pymes. Yo te digo que lleguemos a todas, pero sí que el compromiso de la gente digital es digitalizar a 1 millón de pymes. Esto sí, en 3 años. Porque algunas incluso no lo necesitan porque ya están, pero entonces no vas a dar ayudas a quien no necesita. Igual necesita otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a contemplar. Hay muchísimo dinero dedicado en lo que es la formación en competencias digitales de la pyme, tanto desde los líderes de las pequeñas empresas en su cambio cultural con la formación de determinados perfiles, y habrá ayudas específicas para adopción de tecnologías digitales y habrá ayudas específicas pues, para ayudar a escalar y a crecer en la presencia digital de esas compañías medianas que estoy tremendamente de acuerdo que son un motor importante de innovación y de crecimiento del país. Muy bien, bueno, yo creo que con eso concluimos Muchas gracias. la hora. Agradecemos mucho, Karma, que hayas venido a tu antigua casa, porque siempre es más interesante tener la gente aquí en este modo digital. Y agradecer también a Alfonso Serrano Suñer, que es el presidente del grupo
de transformación digital por venir en persona. Y agradecer a todos los socios que han participado por Zoom y la verdad es que ahora tenemos mayor asistencia porque es fácil para muchos conectar. Yo creo y espero, porque nosotros estamos apostando aquí en el Círculo, como sabes, Carmen, de una transformación digital del país y tú estás liderándolo. Esperemos ver los frutos de esta inversión y de estos tractores en los próximos años, porque francamente es lo que necesita este país en este momento. O sea, que no pares de trabajar ahí en Cuzco. Pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme, por darme la oportunidad. Y bueno, lo que decía, el éxito de un país es de todos, ¿no? Los fracasos solo son de los que mandan, pero los éxitos son de todos. Dispuestos a que nos escrutináis y que nos hagáis el escrutinio necesario y seáis exigentes, pero yo os pediría que también os ayudarais a trasladar optimismo, ¿no? Sí. Yo he sido empresaria y muchas veces la diferencia entre bajar la persiana o no bajarla es que creas en tus propias capacidades, pero sobre todo creas en la capacidad de tu país. Y yo creo que estamos en una oportunidad histórica, que necesitamos empresarios que crean en nuestro país, en su capacidad. Yo creo que inyectar el dinero que se va a inyectar en la economía española solo puede revertir en positivo y necesitamos esta clase empresarial comprometida, exigente, por supuesto, que nos ayudéis a mejorar y a corregir lo que hagamos mal, pero que nos apoyéis en el sentido no de darnos carta blanca, sino de transmitir al sector empresarial que España tiene una gran oportunidad, no para estar donde estábamos, sino para estar en un sitio distinto que nos sitúe como debemos estar a la cabeza de Europa, porque no nos tenemos de conformar en nada más. Por tanto, yo confío en que esto va a ser posible. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y a los socios, mañana a las 7 de la tarde tenemos asamblea. Espero veros todos. Muchas gracias. Vosotros.